La historia de Warhammer 40.000 es una llena de tragedias, de batallas desesperadas y de sacrificios llevados a cabo por héroes cuyo nombre no se recuerda. Hoy hablaremos de uno de esos mártires olvidados, un guerrero que escapó a la condenación de su alma solo para cambiarla por una vida de lucha y entrega que terminó en un destino peor que la muerte. Hablamos ni más ni menos que de Epimetheus, uno de los 8 astartes que formaron la hermandad de los grandes maestres de los Caballeros Grises en su fundación. Es casi imposible saber quién era Epimetheus antes de ser reclutado por Malcador el Sigilita. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que originalmente formó parte de la Legión de los Ángeles Oscuros. De hecho, sabemos que Epimetheus tuvo un papel de importancia en la traición de Lúcer y la caída de Caliban, y que intercambió su destino con el de otro guerrero para unirse a la hermandad de los cazadores de demonios. Muchos especulan que antes de este cambio, el guerrero que sería Epimetheus estaba destinado a convertirse en Lord Cypher. No importa cuál fuera su pasado, en algún momento durante la herejía de Horus, este Astartes fue reclutado por Malcador y se unió a su orden de caballeros errantes. Cuando la amenaza de Horus sobre Terra se convirtió en un hecho inevitable, el Sigilita tomó la decisión de crear un arma que pudiera enfrentarse de tú a tú con los peores horrores de la disformidad. Así nació el capítulo 666 de Marines Espaciales, los Caballeros Grises. Por medios arcanos, Malcador cambió la semilla genética de los fundadores de la Orden y la transformó con la esencia del mismísimo emperador. Luego empleó su prodigiosa habilidad psíquica para ocultar Titán, la luna donde se fundó la Orden de Cazadores de Demonios, a ojos de los traidores de Horus. Para cuando Titán volvió a la galaxia, la guerra civil ya había terminado. Horus estaba muerto y el emperador sentado en el trono dorado. El tiempo había transcurrido de forma distinta en el escondite de Titán. Epimetheus entró en la fortaleza como un guerrero en la plenitud de sus días y regresó como un veterano barbicano con cientos de años de experiencia a sus espaldas. Sin embargo, la letalidad de Epimetheus no se vio comprometida. Muy al contrario, el gran maestre demostró ser un combatiente excepcional y un psíquico con poderes que hacían palidecer a los de cualquier miembro del Librarius de un capítulo corriente. Entonces llegó la era de la purga. Las flotas del Imperio se lanzaron a recuperar el reino del emperador de las garras del Oxeno y de los traidores que habían causado el caos de la herejía para fundar sus propios reinos mezquinos. De esta era podríamos hablar durante muchas horas y contar tan solo una pequeña parte de lo que ocurrió. Pero la parte que nos interesa es muy breve. En algún momento, poco después de que las legiones se quebraran en capítulos, Epimetheus acudió al sistema Pandorax, a un mundo llamado Paithos. Allí, dirigió a su hermandad en una lucha a muerte contra los no nacidos que culminó cuando los guerreros del emperador lograron cerrar la brecha hacia el Empíreo por la que los demonios surgían para destrozar el mundo real. Como último acto de deber, Epimetheus se quedó allí, custodiando los sellos que cerraban el portal a la disformidad. Usando su propio poder psíquico y con la ayuda de otras mentes dotadas, creó un campo de estasis que lo sacó del flujo del tiempo. Así se convirtió en el custodio eterno de la guarida de la condenación. Durante 10.000 años, Epimetheus permaneció en su puesto. La sangrienta historia de la galaxia continuó sin él hasta que su nombre fue prácticamente olvidado. Solo los archivos de los Caballeros Grises en Titán hacían mención al destino de este formidable guerrero. Con el paso de los milenios, el peligro que yacía oculto en Paithos fue olvidado, y el Imperio colonizó el mundo alzando gigantescas ciudades colmena en mitad de las junglas llenas de depredadores. Pero la guarida de la condenación no había caído en el olvido. En el año 959 del milenio 41, las fuerzas del caos volverían al sistema Pandorax para liberar a los no nacidos sobre el mundo material. Fue Corpulax, un Astartes renegado que había jurado lealtad al dios de la plaga, quien orquestó la campaña de Paithos. No fue nada fácil. Tuvo que infiltrar a una agente en la escolta del inquisidor Mijail Dinald. Gracias a esta gente y a otras artimañas, logró engañarlo y guiarlo sutilmente hasta que encontrara la llave que abría los sellos de la guarida de la condenación. Nada más y nada menos que un azame, un cuchillo impío creado con un fragmento de la espada que corrompió a Horus en una era remota. Cuando el inquisidor llegó al primero de los sellos, fue emboscado por Corpulax, que destruyó la salvaguarda y mató a Dinald. Solo su interrogadora, Tsula, logró escapar con el azame. La situación en Paithos se deterioró rápidamente. El renegado Corpulax había hecho un pacto nada más y nada menos que con Abaddon. A cambio de la ayuda del Señor de la Guerra,
el marine de Plaga pondría a disposición del saqueador a su considerable banda de guerra para la 13ª Cruzada Negra. En el mundo imperial apenas había soldados de la Fuerza de Defensa Planetaria. Sin embargo, por casualidad o tal vez por designio del emperador en el trono, el 183º Regimiento de Tropas de Jungla de Catachán se había quedado atrapado en el planeta esperando a que la flota lo trasladara a otro destino. Los soldados del Astra Militarum llevaron a cabo una formidable defensa de la colmena Ática, capital del planeta, y lograron contener al enemigo lo suficiente como para pedir refuerzos. Sin embargo, un solo regimiento de la Guardia Imperial no tenía nada que hacer frente a las fuerzas que lideraba el saqueador. Así que su líder, el coronel Strike, ordenó a sus hombres que se retiraran a la jungla. Lo que vino a continuación fue una guerra asimétrica en la que los catachanes emboscaban a los traidores desde refugios en las montañas y la selva para luego retirarse de inmediato. Sin embargo, la derrota del Imperio parecía solo cuestión de tiempo. Mientras la guerra sacudía el planeta, los agentes del caos seguían la caza de Tzula y el Azame. Los sirvientes de Abaddon lograron infiltrar tropas en la principal fortaleza del Imperio y tomar prisionera a la interrogadora. La obligaron a descender a las profundidades de las cavernas de Paithos para abrir otro de los sellos. Sin embargo, al hacerlo, también despertaron al anciano Epimetheus de su sueño de siglos. El Caballero Gris aniquiló a los traidores y rescató a Tzula y al arma que portaba. Pero el sello estaba roto. La realidad se abrió y una horda de demonios se abalanzó sobre Paithos. Mientras todo esto ocurría, en el espacio la flota imperial se preparaba. Se había reagrupado y estaba lista para romper el bloqueo de la flota de los sirvientes de los poderes ruinosos. A bordo de las bodegas, regimientos de Vostroya, Cadia, Mordia y los Corps de la Muerte de Krieg esperaban ser desplegados sobre el planeta. Sin embargo, Abaddon había contado con otro aliado para este ataque: Huron Blackheart de los Corsarios Rojos. Los piratas renegados casi acaban con la flota imperial antes de que ésta pudiera intervenir en el planeta. Pero cuando todo parecía perdido, hizo aparición la élite del emperador. Desde el Immaterium, como traído por la misma providencia, llegó el capítulo de los Ángeles Oscuros al completo, junto a una hermandad entera de caballeros grises liderada por el mismísimo Kaldor Draigo. Pero no es el objeto de este capítulo narrar los pormenores de esta larga y costosa campaña. Deberá bastar con decir que las formidables fuerzas del Imperio lograron contener la amenaza del caos. Sin embargo, los refuerzos interminables que surgían de la guarida de la condenación hacían imposible que los leales al trono se hicieran con la victoria. Epimetheus, nuestro protagonista, evitó en todo caso unirse al grueso de las fuerzas imperiales. Le dijo a Tzula y a Draigo que su presencia debía permanecer en secreto, pues los Ángeles Oscuros no reaccionarían bien de saber que estaba en el planeta. Junto a la interrogadora, el anciano Caballero Gris se adentró en las profundidades de Ática, donde miles de zombies de plaga excavaban en busca del último sello de la guarida de la condenación. Esta información probó ser de lo más valiosa. Las fuerzas imperiales, que hasta ahora habían evitado atacar la ciudad colmena por miedo a provocar bajas entre los civiles, se lanzaron a una ofensiva total. Pero Epimetheus no participó en ese combate. Durante su incursión descubrió una amenaza más insidiosa para los leales. Una nave de suministros infectada por una plaga disforme amenazaba con contagiar a la mayoría de las fuerzas leales con el don de Nurgle. Epimetheus se lanzó en una misión en solitario. Abordó la nave que contenía la comida contaminada y la saboteó poniendo fin a los planes del caos. Al regresar al planeta continuó luchando por sí mismo para poner en jaque a los siervos de los poderes ruinosos. Fue así que dio con la pista de la mayor presa posible: el mismísimo Abaddon. El saqueador pretendía usar una entrada secundaria hacia las catacumbas de Ática y flanquear así el grueso del ataque imperial poniendo fin a la ofensiva. El Caballero Gris no dudó y acudió intentando detener al Señor de la Guerra. Sin embargo, él resultó ser la presa y no el cazador. Abaddon le había tendido una trampa. Utilizando parias para anular sus poderes psíquicos, capturó al noble cazador de demonios y se lo llevó de la superficie de Paithos. Mientras esto ocurría, en un espacio liminal conocido como la Caverna Esmeralda, las fuerzas imperiales lograron derrotar a Corpulax y los demonios fueron expulsados del planeta. Pero el Caballero Gris no volvió a ser visto. El destino de Epimetheus fue terrible. El saqueador mandó que le arrancaran el caparazón negro, el interfaz que permite a un Astartes interactuar con su servoarmadura y que cubre casi todo su cuerpo. Sus párpados y su boca fueron cosidos con hilo hecho de tendones demoníacos. Su lengua fue cortada.
sus glándulas progenoides extraídas para su estudio, un precio pequeño a pagar a Fabius Bilis por su apoyo en la próxima Cruzada Negra. Pero la mayor crueldad del Señor de la Guerra se revelaría más adelante. Tomó un paria y le amputó los brazos y las piernas, para luego implantarlo quirúrgicamente en la espalda del Caballero Gris. Una garantía de que el anciano no podría usar sus poderes incluso si alguna vez escapara a sus ataduras. Pero ¿y si este no fuera el final de Epimetheus? ¿Y si el destino tuviera reservado algo más para este veterano de siglos incontables? Años después se descubriría un último rayo de esperanza para Epimetheus. Durante la batalla por la Puerta Sulariana, Ezequiel, bibliotecario de los Ángeles Oscuros, recibió una herida que le hizo perder el ojo. Durante la cirugía vida-muerte en la que se le implantó un reemplazo biónico, el Astartes tuvo numerosas visiones de cosas que podrían ser o que podrían haber sido. En una de ellas se vio a sí mismo, convertido en el jefe del Librarius de la Roca. Estaba en una misión junto a Asmodai, Azrael, Kaldor Draigo y otros 2 hermanos de los Ángeles Oscuros, Turmiel y Baltasar. Las habilidades de precognición del Ángel Oscuro le mostraron que estaban en el mismísimo ojo del terror, a bordo de un navío corrupto. El equipo de asalto se abrió paso a base de espada y de fuego de Volter, hasta llegar a una celda. En esa celda había un prisionero marcado por cicatrices terribles, encadenado y con un ser vivo implantado quirúrgicamente a su espalda. ¿Puede ser esta visión una pista de un posible futuro, donde Epimetheus sea al final liberado por héroes de las 2 fuerzas de combate a las que perteneció alguna vez? No podemos saberlo. Y es probable que nunca lo sepamos, pues en los tiempos turbulentos que sucedieron a la batalla por la Puerta Sulariana, la galaxia ha cambiado hasta ser irreconocible. Baltasar, uno de los Ángeles Oscuros que aparecían en la visión, llegó a maestre de la Quinta Compañía, pero encontró la muerte durante los aciagos días de la Noctis Eterna, y ahora Lazarus ocupa su lugar. De Turmiel no hemos vuelto a saber nada desde hace años. Y Kaldor Draigo sigue perdido en el reino demente de la disformidad, puede que más allá de toda esperanza. Pero si por los azares del destino esta visión de Ezequiel pudiera cumplirse de algún modo, el destino de los Ángeles Oscuros y los Caballeros Grises cambiaría para siempre. Por un lado, los Ángeles Oscuros, tras el regreso del León, estarían dispuestos más que nunca a recibir con misericordia a un hermano perdido hace milenios. Epimetheus podría ser alzado como tantos otros caídos que han encontrado el camino hacia la redención. Y los Caballeros Grises podrían encontrar en Epimetheus una Dalida a la altura de estos tiempos oscuros. Draigo ya no puede ejercer como Gran Maestre, pues está atrapado en el Empirio. Varias hermandades están al borde del colapso, y los demonios del Immaterium rugen con más fuerza que nunca. ¿Podría el anciano Epimetheus regresar de la oscuridad para guiar al capítulo 666 en su hora más tenebrosa? Por desgracia no podemos dar respuesta a esta pregunta, como tampoco podemos saber quién era Epimetheus antes de ser un caballero errante. Algunos dicen que puede ser el Nemeano, un ángel oscuro renegado que luchó junto a otros escudos negros durante la herejía de Horus y que más tarde fue reclutado por Malcador. Otros dicen que podría tratarse de Zahariel el Zurias, el que asumió el manto de Lord Cypher durante la traición de Luther. Sin embargo, sabemos que Zahariel participó en el asedio de Terra, lo que imposibilita que estuviera en Titán al mismo tiempo. Pero hay otras opciones, pues los Ángeles Oscuros tienen muchos secretos, y algunos de ellos han reconfigurado la mismísima continuidad del espacio y el tiempo. Pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Y como siempre, archivistas, la última palabra es vuestra. ¿Creéis que volveremos a ver a Epimetheus en el futuro? ¿O quedó su destino sellado en las mazmorras del espíritu vengativo? ¿Qué terribles experimentos pudo llevar a cabo Fabius Bilis con la semilla genética de uno de los Caballeros Grises originales? ¿Volverán las fuerzas del caos a intentar abrir la guarida de la condenación? Decidme lo que pensáis en la sección de comentario y hablaremos al respecto. Y si os interesa podéis saber más sobre otros héroes y villanos de Warhammer 40.000 en la lista de reproducción de héroes y villanos del Milenio Siniestro, como por ejemplo Gendor Skreyvok, responsable de la condenación definitiva de la Legión de los Amos de la Noche. Y hasta aquí este archivo sobre un héroe olvidado del Imperio. Si os ha gustado, por favor dejad vuestro me gusta y suscribíos al canal para no perderos futuros episodios. Soy Zafariel, y os espero en la próxima visita a la Biblioteca Tenebris, donde exploraremos los recovecos y los secretos de este Milenio Siniestro.